el pueblo contra todos aquellos que siempre se han creído los dueños del país. La convicción, lo que nos estamos enfrentando es la convicción versus la ambición, la responsabilidad versus la soberanía y la prepotencia, la historia de lucha contra el oportunismo, la fuerza de la gente contra los privatizadores, los caprichos de los hijos de papi y los engaños del poder mediático. Y quiero decirles algo. En Karina tienen a una mujer comprometida con el pueblo salvadoreño. Asumo este reto con compromiso, con responsabilidad. En El Salvador tenemos que darlo todo por amor, y los actos históricos y heroicos del FMLN han sido por amor a este pueblo, por amor a este pueblo que nos debemos. Quieran algunos hallarle cómo no decir que se llenó el Estadio Cuscatlán. Se llenó. El FMLN, algunos creemos, viéndolo desde lejos, creemos que tomó aire. El FMLN tomó aire con esta actividad. La gente, digamos, sus votantes, sus correligionarios, su base, estuvo presente en el Estadio Cuscatlán. Hay mucha gente que dicen no pudo entrar. Para hablar de eso y otros temas me acompaña ya en el estudio uno de los dirigentes del FMLN, expresidente del Parlacen, Leonel Búcaro. Nuestro buen amigo está con nosotros para poder platicar de estos temas. Leonel, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio. Buenos días, amigos televidentes, compatriotas, hermanos que viven en el exterior y están viendo siempre TVX y el programa Encuentros, que cada vez es un programa que hay que verlo y hay que estar pendientes, porque aquí vienen personajes que le dan el análisis realista a la situación del país y a la situación internacional. Gracias, Leonel, por estar con nosotros. También el Colatino publicó en su portada: el FMLN proclama su fórmula presidencial. Está el Colatino presentándonos a Hugo Martínez y Karina Sosa, la fórmula del FMLN que está ya siendo proclamada. Vamos a platicar con Leonel Búcaro sobre el tema del FMLN. Yo dejaba planteado, Leonel, una inquietud en las redes sociales. Dejaba planteado yo el tema, cómo ver lo que pasó ayer, cómo lo debe analizar el FMLN, cómo lo debe analizar Arena y cómo lo debe analizar Gana y Nuevas Ideas. Yo quiero preguntarte, a ver, en este panorama, ¿cómo crees que ellos deberían ver lo que sucedió ayer, que puede ser un hecho relevante, partiendo de que el 4 de marzo el FMLN sufrió uno de sus reveses más fuertes en los últimos tiempos, Leonel? Bueno, fue el revés histórico posguerra en la materia de lucha política para el FMLN. Yo creo que el 4 de marzo significó un paro en el camino en este proceso de lucha permanente que el FMLN debe de tener. Es un proceso continuo de cambios. Esta jornada que nosotros con alegría, entusiasmo y con mucha fuerza de pueblo vivimos ayer, pues nos lleva no a sentirnos eminentemente triunfadores, sino que a analizar qué es lo que está sucediendo. Yo creo que hay un escenario político diferente. Recordemos todas y todos que estamos casi a las puertas de un cuarto de siglo de este nuevo periodo de siglo prácticamente. Ya estamos en el 2018. En 1992 finaliza la guerra con la firma de los acuerdos de paz. Tenemos una nueva población electoral, eso no hay que
dejarlo de lado. Ese es un buen dato, cómo se ha ido renovando, digamos. Ese es un dato clarísimo. El electorado, sí. Que muchas veces los partidos políticos olvidan, o los cuadros dirigentes siguen pensando que seguimos en los escenarios del pasado. Eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué es lo que está sucediendo. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que primero hay que decir, en política nada está escrito, son temas cambiantes, dinámicos. El mundo cambia, la geopolítica cada día nos enseña que las cosas no son ni en blanco y negro. Veamos lo que está sucediendo en el mundo. Hay una guerra comercial propiciada con la llegada de Trump, que no es nueva. Ya en los inicios de la década de los 70, Estados Unidos veía esta situación, comenzaba a hacer sus relaciones con China, por ejemplo, saliendo un poco del tema. Y en el caso de El Salvador, propiciando estos encuentros que hemos tenido en el Estadio Cuscatlán, donde la militancia, los simpatizantes le vuelven a dar un respaldarazo al partido, le vuelven a dar señales que deben de ser bien leídas, le da un gran impulso a la candidatura de Hugo Martínez, que para mí es el mejor de los 3 candidatos que están disputando la presidencia de la República, y ya voy a explicar por qué. Para el FMLN debe ser bien leído lo que sucedió ayer. No debe de pensarse que la militancia acudió solamente porque hubo un llamado. La militancia acudió porque ha habido un trabajo que Hugo y Karina han estado desarrollando en el territorio y que han estado invitando, y que la dirigencia pues ha estado en un proceso reflectivo sobre qué está sucediendo como izquierda. Yo creo que para la lectura del FMLN debemos, con mucha cabeza fría, sentarnos y ver cuál es el nuevo paradigma al que nos enfrentamos en la situación de El Salvador como izquierda. Decía yo, hay una nueva población electoral. Fíjate bien lo que dicen las encuestas. Todas reflejan que el electorado anda entre los 18 y 55 años. El 76% de la población que va a elegir a sus próximos mandatarios oscila en ese rango. El resto anda de los 56 para arriba, y un segmento como del 12% es de mayor de 60 años, es decir, la tercera edad, los pensionados. Y ahí hay que ver, por eso, qué es lo que la población le está exigiendo a los partidos políticos. Viéndolo con frialdad, Leonel, la base no es que le esté diciendo a la dirigencia del FMLN, sí, tienen la carta abierta y vamos... todavía hay cuestionamientos de la base sobre el tema dirigencial del FMLN, Leonel. Bueno, yo sigo insistiendo que se trata de modernizar la política sin perder los principios y las normas por las cuales nosotros iniciamos estos procesos de lucha. Muchas veces el problema son los procedimientos, los estilos. Hay desviaciones conductuales en la forma de hacer política en todos los partidos. El Salvador es una sociedad que evoluciona, y ha surgido una masa poblacional emergente que es la que le toca decidir los destinos del país. Nosotros que iniciamos estos procesos a temprana edad, hoy nos encontramos ante el reto de cómo conectar con estas nuevas juventudes, con estas hombres y mujeres de edad de 35 a 50 años, que son los que están sufriendo precisamente la situación que vive el país. Producto precisamente de muchos años en las cuales la política ha sido de exclusión, ha habido mucha exclusión social, y precisamente el FMLN en su política como gobierno, en los dos gobiernos que hemos sostenido, puso como eje central la política social, la política educativa, que no baña precisamente a todo el segmento de clase media, clase alta, que la clase alta, que es una minoría en el país, pero es la que al fin y al cabo toma muchas decisiones en el rumbo del país, es la que manipula la política, digamos, de Estado, porque han estado acostumbrados a ese tipo de sistema, y es con el cual hay que luchar. El FMLN pretende precisamente establecer las normativas institucionales democráticas, por eso se hizo toda esta forma de lucha hasta llegar a un acuerdo de paz que establecieron las bases para que El Salvador sea una democracia en construcción permanente. Todavía hay déficit,
La discusión interna debe de darse, debe de abrirse, debe de no tenerse miedo a los cambios generacionales, ni mucho menos a formas diferentes de hacer política. Hoy nos enfrentamos precisamente a unas nuevas generaciones en las cuales la gente recibe la información directa en sus manos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación cibernéticos que están a la orden del día. Recordemos, antes para recibir información pues tenías que estar sentado viendo los telenoticieros, recibías el periódico, todavía se mantienen, pero hay nuevas formas. Hoy el ciudadano común, el ciudadano de a pie, se externa, dice lo que quiere a través de una red. Si Julio Villagrán le cae mal, le dice Julio Villagrán es un mal periodista. O si Julio Villagrán le cae bien, dice Julio Villagrán tiene un excelente programa, que lo dice la mayoría. En ese sentido, los políticos debemos de ir enfrentando qué es lo que está sucediendo nacionalmente y globalmente. Yo creo que ese es un punto pendiente de la clase política. Cuando vemos las discusiones en la asamblea, vemos las discusiones en los partidos políticos, todavía hay un déficit, todavía parecería que vivimos un submundo de la discusión política cuando el mundo está girando en otra dimensión. Claro. Mira, yo te quería preguntar, dijo Hugo Martínez, vamos a corregir lo que haya que corregir. ¿Y esto se puede aplicar al interior del partido también, Leonel? Yo creo que debemos de pasar a una etapa de corrección general. Hugo Martínez lo expresa. Claro, esto no es un tema eminentemente de voluntad, hay mucho trabajo que hacer. Cuando todas las etapas de transición tienen una desaceleración o retranca, no es fácil. Cuando uno quiere construir algo, siempre hay voces acostumbradas a su status quo, a su manera de hacer las cosas, que se niegan a que los cambios se den. Es importantísimo, yo por eso he apreciado mucho en los países desarrollados, en la forma de hacer política de estos países, donde los cuadros dirigenciales entregan prácticamente la responsabilidad política a los nuevos cuadros, los van formando y esos procesos se van dando. Por eso es que van manteniendo mucho la vida útil de sus partidos políticos, de las instituciones democráticas, etcétera, porque van construyendo ciudadanía y el tema aquí fundamental es cómo construir ciudadanía y no creer que uno es el factor indispensable para que las cosas se den. Algunos piensan que digamos el partido, que el FMLN le traspase la candidatura a Hugo y Karina es un comienzo de ese cambio generacional que el FMLN, dicen algunos, necesita urgentemente. Mira, más que cambio generacional, es un cambio de mentalidad. Tú puedes tener 70 años, pero ir con los tiempos adecuados. No es un problema fundamentalmente de quedarse en el pasado por la edad, es un problema de cómo hacemos las cosas. Hugo es una figura fresca, es un hombre de cuarta generación en los cuadros del FMLN, es un hijo producto del alma mater de la Universidad de El Salvador, es el único candidato que proviene precisamente de la fila del quehacer universitario académico de El Salvador, ha sido formado en ingeniería agronómica, ha pasado por diferentes formas de hacer política, desde la lucha social, yo lo considero un luchador social permanente, ha estado cerca de grandes cuadros del FMLN con un gran alto liderazgo como nuestro querido y recordado líder Chafik Handal, ha estado cercano al actual presidente de la República, fue el primer canciller de la República nombrado por Mauricio Funes, algo complicadísimo porque era la transición de los bloques de derecha en la forma de hacer política diplomática, con aquellos sustos que podía creer la derecha de que íbamos a hacer un viraje abrupto hacia políticas radicales. Sin embargo, Hugo mantuvo el equilibrio, mantuvo la política sur-sur en materia de diplomacia, algo que no se daba en este país, y mantuvo la relación norte-sur con los Estados Unidos. Se abrieron espacios con Europa a través de esta política que le llamamos la política abierta de un país pequeño que tiene el derecho soberano de hacer relaciones con todo el mundo de acuerdo al interés de su población y de un país democrático.
Acordémonos, nosotros somos un país de menos de 21.000 kilómetros cuadrados, con poca población relativa a la comparación del mundo. Entonces, esa tarea que obtuvo Hugo en aquel momento y que la logró llevar hasta llegar a un momento en que también fue secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, la cual lo condujo bien. Él estuvo unánimemente, fue electo para ese cargo. Yo precisamente me tocó juramentarlo porque coincidió que yo era el presidente del Parlamento Centroamericano y tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo conjunto en materia regional. Ahí surgió el proceso del Golfo de Fonseca como un plan tripartito entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, la zona de paz, de desarrollo, o sea, ha venido evolucionando en materia de proceso político. Y yo creo que este hecho de mencionar que Hugo Martínez viene de un proceso de cuarta generación fresco, no es ni muy joven ni es tampoco un adulto mayor, digamos, sino que se mantiene en ese nivel de energía que puede necesitar El Salvador, y que precisamente por eso te decía, no se trata de cambiar a la gente, se trata de cambiar la forma de hacer política y acercarse precisamente a las necesidades del pueblo. ¿Cómo se puede entender entonces para el FMLN, para sus bases, para el partido, para su dirigencia y para el país, cómo entender el hecho de que muchos decían y circularon memes, como dicen ahora, ¿verdad?, en las redes sociales, es decir, todos están preparados, tanto Arena como Nuevas Ideas y Gana están preparados para el ataque porque el Cuscatlán no se va a llenar, que era nada más un simbolismo, digamos, de llenar o no el estadio de Cuscatlán, pero se llenó. Pero estaban como a la espera de que no se llenara, es decir, las bases están todavía golpeadas, no van a asistir. Pero ¿cómo se debe entender en el caso? Ya vamos a hablar de Arena y de Nuevas Ideas, pero ¿cómo entender desde el FMLN el hecho de la convención de ayer? Yo quisiera resumirlo, ¿cómo entender esto? Mira, el FMLN es una fuerza que no se puede invisibilizar y es una fuerza enraizada precisamente en un gran conglomerado de los sectores sociales del pueblo. El hecho que haya existido un divorcio entre la dirigencia y estos sectores no quiere decir que el FMLN como instrumento político del pueblo haya perdido fuerza o haya desaparecido. La expresión de ayer nos llega a nosotros a decir que nuevamente esta fuerza le da un respaldarazo a su partido y lo asume como tal. Acompaña la candidatura de Hugo Martínez y lo muestra precisamente en esa gran convocatoria en la cual acude al llamado del lanzamiento de la fórmula oficialmente. Es decir, en este sentido, yo lo que leo es que la militancia, los simpatizantes, amigos y aquellos sectores esperanzadores a que el FMLN siga por la ruta adecuada histórica, llegan al Estadio Cuscatlán, se presentan a una proclamación y dicen, nosotros aquí estamos. Ahora le entregan la bandera a la dirigencia y le dicen, hagan lo que les corresponde. Y es decir, conducir a este partido en la ruta adecuada para un nuevo triunfo sin cometer los errores que se han cometido. Es decir, tenemos que ser incluyentes, tenemos que aprender a conocer que en el FMLN, como dijo Ramiro Vázquez en una entrevista, no hay mesías, no hay gente que tiene que decidir en nombre de todos, sino que todos somos parte de esta gran fuerza. En el momento que nosotros dejamos de ser la fuerza colectiva, perdemos la razón de ser de este FMLN. Muchos daban por muerto al FMLN. Bueno, mira, hay una propaganda que se ha venido gestando, pero además una apuesta desde fuera y desde dentro de la oligarquía. Recuerda que a partir de que el FMLN firma los acuerdos de paz, muchos creyeron que el FMLN no iba a surgir como fuerza política competitiva, ni mucho menos que iba a llegar algún día a ser gobierno, que pretendían que el FMLN se convirtiera en un sofá de una sala amueblada y que no fuera una fuerza reivindicativa para los intereses del pueblo. Esto desde que el FMLN surge, por eso hubo rompimientos, por eso hubo bombardeo, y en esta nueva etapa donde la izquierda latinoamericana resurge, llega a gobiernos, ha habido un gran ataque, y el FMLN no es exclusivo a esa fuerza que está siendo atacada. En ese sentido, hay una propaganda permanente tratando de hacer ver que el FMLN no es la fuerza representativa del pueblo,
que es igual a Arena, dicen algunos. Arena dice el FMLN es corrupto, pero no hay ninguna señal, no hay pruebas, y por otro lado hay una gran corrupción demostrada en los gobiernos de Arena, y antes de que ellos llegaran al gobierno, acuérdate que estamos con un mismo sistema permanente hasta ahora, y se señala prácticamente a expresidentes, a funcionarios, el fiscal no dice nada, prácticamente el presidente Saca ha señalado, el presidente Flores lo ha dicho, pero se hace una propaganda de tratar de deformar la imagen del FMLN. Esa ecuación es sumada a errores cometidos, ¿verdad?, por funcionarios a veces, por dirigentes a veces. En la medida en que un error se comete o no cumple con el rumbo adecuado de lo prometido a la gente, pues sí nos exponemos a que nos señalen y a que nos digan cosas que definitivamente terminan siendo verdad para algunos y difícil de decirle a la gente, no es cierto, porque la comunicación, tú sabes, tú que eres comunicador, cuando una comunicación penetra es súper difícil limpiar la mesa y decir no es cierto. Claro. Vamos a hacer un corte, Leonel. ¿Cómo ver lo que está sucediendo en el FMLN? Porque para muchos es como un respiro, ¿verdad? Repito, y decir, bueno, respiraron, vuelven a tomar aire y dice, aquí viene una lucha que va a ser encarnizada, creen algunos, para las elecciones 2019. Pero ¿cómo estará pensando Arena y cómo estará pensando Nuevas Ideas y Gana con lo que pasó ayer, con lo que está sucediendo? Decir, bueno, la base estuvo ahí, la base como que ha retomado un poco el trabajo. Vamos a platicar con Leonel Búcaro cuando regresemos sobre este y otros temas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es lunes. Bessie Ríos los espera para poder plantearles un tema de coyuntura. Hoy a las 7 de la noche en Plataforma. Nuestra buena amiga Bessie Ríos dará su opinión sobre algún tema de coyuntura de lo que está pasando en el país. Esa será la propuesta para esta noche. También recordarles en streaming tvx.com.sb. Ahí pueden encontrar en vivo, en directo, nuestra señal nítida a todo color, nuestra señal de TVX en cualquier parte del mundo. Gracias a todos aquellos que a través del canal de YouTube están viendo nuestros programas y se reportan desde los Estados Unidos. Básicamente muchos salvadoreños en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Australia, nos están viendo. Gracias a todos. Un saludo muy especial para todos nuestros compatriotas que viven fuera de nuestro país. Leonel Búcaro, dirigente del FMLN, me acompaña en esta mañana platicando sobre la convención del FMLN, lo que significó para ellos. Pero yo te quería preguntar, Leonel, también, ¿qué debe significar esto para Arena y para Nuevas Ideas? ¿Qué debe significar esto que el FMLN, porque en la pre-campaña o en la campaña adelantada lo que están diciendo es el FMLN estaba muerto? Mira, aquí hay primero el irrespeto a lo que es las líneas de lucha electoral. Prácticamente Arena y Nayib comenzaron ya hace ratos a promocionar la parte presidencial. Si tú recuerdas, Arena comenzó con ese proceso, primero haciendo el simulacro de competencia entre Simán y Callejas, antes inclusive de las elecciones municipales y de diputados, y Nayib ha estado potenciando su imagen, conociendo precisamente esto que yo decía al inicio, que hay un segmento electoral fuerte que es posguerra, ¿verdad?, con expectativas diferentes. Recordemos que Nayib es un publicista, es un hombre que se maneja en los medios, y él lo que ha potenciado es su imagen sin interesarle el partido político. Incursiona al FMLN, sucede lo que sucede, lo cual no está en discusión en este momento, creo que fue un error el manejo, pero él siguió potenciando y corriendo a través de una gran inversión en redes sociales, llamando a una simpatía. Prácticamente no ha ofrecido mayor cosa, no hay una idea de concepción de Estado, de conducción política, de lo que es desarrollo en materia económica, política, social, educativa. O sea, hay ese vacío enorme. Sin embargo, maneja una marca de marketing en redes que es innovadora en El Salvador, pero que ya se puso en uso en otros países del mundo. En ese campo es lo que yo te decía, el FMLN
ha tenido una gran debilidad en el uso moderno de cómo hacer este tipo de luchas, y en esa ventaja pues Nayib potenció su imagen, llegó un momento hasta a estar en un 80%, si mal no recuerdo, y ahí se mantuvo. Luego aparecen los conflictos internos de cada partido. Él no tenía esa parte que lo complicaba. Arena ha estado en esa lucha interna de poder, ahí está fraccionada, hay intereses oligárquicos, empresariales. Lo demuestra el hecho precisamente que Arena nos presenta al electorado 2 candidatos provenientes de la gran empresa. Callejas, hijo de un español que viene a establecerse, ¿verdad? Genera los supermercados, genera ese tipo de comercio un poco injusto por el pago que da a sus empleados. Sin embargo, es el electo y se hace el simulacro y es todos contra el frente, digamos, en un momento determinado. El frente, en la teoría, el que llega al gobierno tiene un grado de desgaste y es señalado puntualmente en aquellos errores que se cometen. Yo creo que debió dinamizarse más la cuestión pública. Se han hecho grandes cosas. Tú puedes ver que en la infraestructura de carreteras hay mucho trabajo, mucha obra muy buena, que le genera posibilidades precisamente a los empresarios, pero son los del partido de los empresarios que señalan al gobierno. O sea, se hacen cosas buenas, pero no se dicen. ¿Por qué Nayib Bukele insiste, Leonel, en que Arena y el FMLN son lo mismo? Bueno, porque a él le conviene para que el segmento poblacional que ya no quiere ser partidario, piense que él es la figura que puede resolver una situación crítica que es real, porque uno se debe de ir a la data. Si tú ves los datos, la mayor parte de la población recibe menos de $211 en ingresos a $500. Y luego hay sectores informales que no generan una economía estable para ellos. Y entonces cuando él se lanza y dice, está consciente que hay números en todo esto. Pero este es un hecho histórico, no es un hecho de un gobierno de 5 años, sino que es la acumulación que viene de todo aquel proceso de no pensar en el país. Recuerda que los grandes empresarios de este país han ido a invertir a Nicaragua, Panamá, Colombia, extrafronteras, sin importarles su propia patria. El partido de derecha se llama nacionalista, pero lo que menos hace es pensar en la nación. O sea, nacionalista para ellos, pero de ahí lo demás hay que generar pobreza para que los salvadoreños se vayan a Estados Unidos, trabajen, manden dólares, ellos ocupar los dólares a través de la banca e ir a invertir a otros países. Nayib en ese sentido tiene claro cuál es el tema por el cual está apostando. ¿Qué ha sucedido en el último escenario? O sea, las barcas se cerraron a partir de que los partidos eligen a sus candidatos. El FMLN se convulsiona, pierde el 4M, se lanza a un candidato que luego compite con el actual canciller gana de manera holgada, contundente, y se da un viraje en lo que la militancia le dice a la dirección del partido FMLN, nosotros queremos este tipo de figura. De ahí hay un reacomodo que no es muy largo y los números comienzan a cambiar. Si bien es cierto, a nivel de persona, ahí se mantiene como la preferencia principal, a nivel de lo que es la caída de simpatía, de aquellos 80 puntos, ya Nayib ha bajado 20% como imagen. Pasa al partido Gana, que el partido Gana es el hijito del partido Arena. Hay diferencias, hay que decirlo, es de derecha, pero estamos hablando de la extrema oligárquica derecha, pero al fin y al cabo es una derecha que tiene prácticamente una política diferente del FMLN. Nayib se refugia en este vehículo, se coloca la camisa y pasa precisamente de decir que es un hombre de izquierda a transitar a un vehículo de derecha. Pero ¿no te parece, Leonel, que en el caso de Nayib Bukele, lo que ha sucedido, más bien el fenómeno es que se ha victimizado, digamos, en el sentido de que no lo dejan aquí, lo bloquean, tratan de impedir su candidatura? ¿No crees que esto más bien genera en la población, genera más bien la sensación
de que él es la víctima de lo que está pasando. Eso sucedía al principio porque es parte del marketing. Yo me imagino que los asesores de Nayib hacen análisis de psicología social, de actitudes, como lo hace Arena. Arena hace investigaciones de la mentalidad de la gente, coloca a través de todo su sistema de telecomunicaciones, que son el partido que tiene, aparece un sujeto como Nayib que también no compite con los medios que tiene Arena, pero compite con la nueva onda que son las redes sociales, se vuelve precisamente el mayor impulsor del manejo en este campo y comienza a penetrar así. Por eso mismo él tira la piedra y luego de la piedra él rompe el vidrio, pero él sale herido y entonces se empieza a victimizar. Luego comienza ese proceso donde su imagen comienza a correr. ¿Quién es Nayib Bukele? ¿Qué ofrece? Todavía es un enigma. ¿Qué son las nuevas ideas en un mundo donde se ha descubierto la mayor parte? Yo recuerdo que estaba ofreciendo, por ejemplo, la construcción del tren mesoamericano. Yo le decía a él, mira, yo eso lo ofrecí cuando era presidente del Parlamento, hice inclusive algunas gestiones. Lamentablemente los presidentes no le dieron la dimensión al tema, pero son ideas que ahí están. Hoy precisamente están ellos ofreciendo el aeropuerto en la zona oriental. Es un proyecto que ya lleva años de estarse diseñando y ahora buscar gestión. No basta decir quiero hacerlo. El tema es cómo lo voy a hacer, porque para los que nos hemos dedicado a esto, pues uno puede ofrecer muchos castillos, pero esos castillos o están en el aire. Hay que saber cómo hacer las cosas. Y el político salvadoreño debe de aprender no solo a ser demagogo y estar ofreciendo, sino que a partir de la realidad y de no robar y de no mentir, hacer las cosas con transparencia hacia la población. Este es un país que podría ser muy hermoso, donde valga la pena vivir, como decía Chafik, pero debemos de buscar una concertación que nos convenga a todos, debemos democratizarlo, debemos generar Estado. Precisamente la parte diplomática nos dicen a nosotros, a El Salvador le falta mucho. Las discusiones que están aquí todavía son discusiones de muy poco nivel, sin contenido, son muy panfletarias o muchas de discusión de gritos. Tú ves en la Asamblea Legislativa temas como las relaciones con China. Yo quiero felicitar al canciller Carlos Castaneda, que tuve la oportunidad de ver la defensa que hizo y la exposición tan magistral en la Asamblea Legislativa sobre lo que es diplomacia y derecho internacional en el tema de las relaciones con China. Prácticamente fue una escuela. Una felicitación a Carlos porque vamos a hacer un programa contigo para hablar de China. Tú que conoces tantas las relaciones de Centroamérica con otros países, vamos a hacer un programa especial. Yo quería preguntarte, Leonel, ¿al FMLN le queda tiempo para recuperarse después de estar, digamos, golpeado por el tema del 4 de marzo? Mira, la cancha fue marcada. Yo creo que, según los últimos estudios que hay de la Universidad Francisco Gavidia, la prensa gráfica, etcétera, estamos en un nuevo escenario. La cancha está marcada, faltan 4 meses y medio. Va a depender mucho de la inteligencia estratégica y táctica de los que conducen las campañas electorales. Yo creo que la ventaja de Nayib es su peor problema actualmente, porque llegó a un elevado nivel y defenderlo ahora, cuando te expones, estás como en una burbuja de cristal. Todo lo que digas, como te dicen, será usado en tu contra o puede ser usado a favor. En el caso de Hugo, tiene mucho crecimiento que ofrecer, pero Hugo debe ser presentado como lo que es: un currículum muy bueno, impecable, un hombre preparado académicamente con maestría en Francia, un hombre que tiene la experiencia real de Estado a través de haber sido el canciller de la República después de los gobiernos de Arena. No hay un señalamiento explícito sobre el tema de su conducción diplomática. Tiene precisamente las credenciales y la experiencia para ofrecerle. Es un hombre de gente humilde, sus padres, entiendo, son profesores, conoce el campo, tiene la actitud para desarrollar las ideas precisamente que pueden cambiar la parte económica del país, maneja relaciones con otros dirigentes a nivel mundial de gobierno, de jefes de Estado. Todo ese es un plus.
En la parte otra, tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, cómo se manejan en estrategia comunicacional, cómo se plantean los partidos, lo que vienen estos 4 meses que nos hacen falta. Voy a hacer un corte, Leonel, vamos a seguir platicando de esto. Me interesa un poquito esto porque eso creo que es como la parte fundamental de lo que viene. Cómo se va a parar el frente, cómo se va a parar Arena y cómo se va a parar Nayib Bukele estratégicamente en la comunicación en estos 4 meses, que algunos señalan va a ser muy intenso lo que viene en estos 4 meses, y eso va a ser, lo vamos a ver los salvadoreños, a ver cómo se pone la campaña electoral que va calentando poco a poco. Ya vamos a regresar. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Hoy en la noche, 7 de la noche, plataforma Bessie Ríos les acompañará para platicar de temas de coyuntura nacional. Es nuestra invitada el día lunes, Bessie Ríos, el día martes, Dagoberto Gutiérrez, el día miércoles, Eric Rivera, y el día viernes, Leonel Herrera. Son nuestros panelistas en Plataforma SB, una producción original de TVX. Leonel Búcaro, dirigente del FMLN, me acompaña esta mañana platicando sobre la coyuntura electoral. Depende mucho de la estrategia comunicacional, como tú lo estás diciendo, Leonel. Me ha gustado esa parte, porque esto va a decir muy bien cómo se pueden posicionar. Y la otra pregunta que te voy a lanzar en el último bloque ya es, ¿habrá segunda vuelta? O algunos que dicen, Nayib dice, vamos a la primera vuelta, en primera vuelta. Karina ayer decía, vamos a ir en primera vuelta. Pero los escenarios son bastante complicados. Pero lo primero, ¿cómo debe ser entonces? En el caso del FMLN, ¿cómo debe pararse estratégicamente, Leonel? Después de venir golpeado, después de decir la gente no cree en el FMLN, la gente no cree la gente dice se ha desgastado mucho en estos 2 periodos, pero ¿cómo debe ser la estrategia de ellos? Mira, el FMLN tiene experiencias. Yo diría que el FMLN tiene una base fuertísima que oscila entre los 450,000 y 500,000 votantes, que se ha hecho un gran esfuerzo, que yo creo que es la resultante que viste en el estadio, el despertar de la confianza. Por eso la actual dirigencia tiene una responsabilidad enorme de entender bien el marco en el cual estamos nosotros compitiendo. Ya no es aquella lucha de bloque en el cual nosotros decíamos Arena y el Frente, sino que hay una expectativa mayor. Ya el FMLN ha demostrado que es su política en un gobierno. Le ha faltado precisamente, según yo, transmitirle a la gente. Para aquellos que viajan pueden ver las grandes obras en carreteras, pero al común, al pueblo, igual le hemos dado la posibilidad de escolaridad a través del vaso de leche, uniformes, pero ¿cómo ir más allá? ¿Cómo ir más allá de que la economía se logre sentir en el bolsillo del ciudadano? En que la desesperación porque llega el fin de mes y no tener los recursos vaya siendo una política que ya no sea complicada. Cuando Chafik Handal fue el candidato a la presidencia, el FMLN dio un salto histórico. Llegamos, si mal no recuerdo, a los 812,000 votos, y ha sido el mayor salto que se dio después de la posguerra en la competencia con Saca. Saca logró mayores votos, se habla de un fraude a través de esa cantidad de DUIs que están ahí y que no se sabe de quién son, y por eso es importante evitar que la gente no vote si su DUI no está registrado y actualizado. Entonces el FMLN tiene eso, pero el FMLN también generó la política de alianzas y de aliados. Si nosotros inteligentemente logramos entender que podemos llegar en un país que es heterogéneo, que es ideológicamente diferenciado, que no hay ni izquierda ni derecha únicamente, sino que la gente se mueve de acuerdo a cómo está pensando. Y si además a eso le pones que ese gran segmento poblacional de 18 a 36 años que nacieron después de la guerra o eran niños o adolescentes durante el fin del conflicto, estás hablando de un 56% que te está diciendo que van a votar por las propuestas de los candidatos, si les son reales,
y por la imagen que tiene el candidato. Es decir, los candidatos en esta elección están jugando un papel muy importante. Esto no quiere decir que el partido no sea muy importante como la fuerza motriz que lanza a su candidato, que lo apoya. Por eso yo digo, en el caso del FMLN tenemos la ecuación fortalecida y si estratégicamente logramos comprenderlo, tenemos un partido fuerte y tenemos un buen candidato y una buena candidata. ¿El voto duro del FMLN en qué cantidad más o menos anda, Yo Leonel? te decía que anda entre los 450 y 500 mil y puede ser más, pero ese es un trabajo fuertísimo, territorial, en la cual todos los cuadros deben de desplegarse y entender que para ganar tenemos que trabajar todos y todas. No es una campaña exclusiva del candidato, tenemos que fortalecer. Por eso ayer ¿Cuál sería el principal estribillo, si lo podemos poner así, que debería manejar todo ese conglomerado de militantes que van a ir a conquistar votos? ¿Cuál debería ser la principal idea que se debe manejar en la campaña, no solamente de Hugo, sino también de los que van a ir a pedir voto del FMLN? No, yo creo fundamentalmente que debemos escuchar a ese gran militante. Te iba a decir, por eso ayer era importante que al costado izquierdo del estadio estaban los veteranos que son la fuerza que tiene este partido y que todavía es una fuerza viva, y teníamos un gran bloque de juventud. El estribillo o el mensaje debería de ser, primero, unidad. Unidad, pero no cualquier unidad. Debe ser unidad entendiendo quiénes somos y quiénes conformamos el FMLN. Aquí no hay cheques en blancos. Tampoco podemos nosotros ser ingenuos y creer que ponemos a alguien a gobernar y después se olvida de la militancia y de sus compañeros y compañeras. Esa etapa nos ha dañado a nosotros mucho. Luego debemos de ser nosotros los auditores de las políticas que van a beneficiar al pueblo. No podemos permitir ni corrupción ni falta de transparencia. Y eso tampoco podemos andar persiguiendo a compañeros y compañeros porque nos están quitando espacios. Yo creo que este es un tema fundamental, el concepto de país y de nación que le debe de presentar el frente al país y repetir constantemente a la militancia que vamos avanzando, pero debemos incluirnos. O sea, yo creo que la colectividad es fundamental para avanzar. Te decía yo, el escenario que se está dando, precisamente los datos arrojan que el 51.6%, esto según la prensa gráfica y más o menos ahí andan las otras encuestas, no ha decidido por quién votar. Cuando te dicen que alguien ya ganó, te están hablando que está en referencia al 48% que se está expresando por una simpatía, y aparece bajo el FMLN con su candidato, aparece bajo Arena y aparece muy elevado Gana y Nayib. Pensemos también quién es el partido Gana, qué posición ha tenido en el escenario político. Todos pueden ganar, esa es una posibilidad que existe para todos, pero va a depender mucho de lo que se haga. Yo veo a Arena con mucha desventaja. Uno, le sigue mintiendo a la población, sigue irrumpiendo en el escenario y respetando las reglas del juego como lo hizo en el pasado. Hacen anuncios publicitarios de su candidato, eso demuestra el temor de que no crece, de la desventaja que hay. Por eso decía... Hoy Callejas apareció ya atacando a Nayib Bukele, cosa que creo que no se había dado, o sea, un ataque como personalizado. Claro, lo está personalizando y dice, mire, este es un gran peligro. Ya el discurso de Arena va cambiando y algunos dicen, o sea, la desesperación, les dijo mismo Nayib, está cayendo ahí. Pero el ataque personalizado, o sea, hacia los otros candidatos, está diciendo mucho del tipo de campaña que se puede tener. Mira, los asesores que tienen toda esta gente les hablan de la psicología del terror, ¿no? Atacar al contrario, descalificarlo. Y aquí el tema es no olvidar qué representa el Partido Arena. El Partido Arena, cuyos creadores asesinaron a Monseñor Romero, los cuales han asaltado la cosa pública, lograron préstamos que no se hicieron para carreteras, hospitales, ocuparon las partidas secretas para beneficios personales, financiaron periodistas para mantener esa marca registrada de terror. Todo eso está ahí y eso está vinculado. Por eso es risible que el candidato Callejas aparezca hablando de que él va
rodeado de gente que ha recibido beneficios, que están en la Asamblea Legislativa todavía, la semana anterior hablando de una nueva ley para contrarrestar la corrupción. Yo diría que lo primero que tiene que hacer es obligar y pedir al fiscal que ejecute las órdenes de investigación contra toda esa corrupción que está señalada y que está comprobada. Se habla mucho de esos temas, pero se le miente a la población. Se quiere hacer una figura limpia de que va a generar trabajo, y la verdad que la única manera de construir economía y trabajo en este país es generar condiciones estables de política, que dejen de hacer ese tipo de política que cuando se ve desde fuera parece un país desestabilizado, porque te quieren asustar con el petate del muerto. Te dicen que los Estados Unidos van a romper relaciones si nos metemos con China, te lo decían antes con Cuba, te siguen diciendo que porque somos amigos de Venezuela. El mundo es otra cosa, el mundo ha evolucionado. No nos pueden seguir tratando como pequeños aldeanos en los cuales los señores finqueros son los dueños del producto y hacen lo que quieren y nos tiran la tortilla como quieren. Por esos ataques comienzan, y yo creo que el escenario electoral se ha puesto interesante, porque hoy los candidatos van a tener que demostrar realmente quiénes son. Y por eso yo te decía, Hugo Martínez tiene la posibilidad, ¿verdad?, de mostrar cuál es su enfoque y su visión de estadista en ese proceso que él ha llevado durante muchos años desde el gobierno. Nayib Bukele puede presentar sus ideas y precisamente habría que descubrir cuáles son las nuevas. Y el otro, que no tiene nada que ofrecer porque es más que lo mismo, ¿verdad?, que está representando el interés de los empresarios, y los empresarios efectivamente, algunas fuentes de trabajo, porque no todos son iguales, hay buenos empresarios. El FMLN no es antiempresarial, pero sí es antiinjusticia contra las leyes laborales y los trabajadores. Debo cerrar, Leonel, pero te voy a preguntar. Tú que estás cerca de Hugo Martínez, ¿qué crees que debe ser vamos a repetir, el estribillo o el mensaje principal en tu campaña? Y te voy a suplicar, no es una cuestión filosófica, sino una cosa concreta que tú crees que Hugo Martínez debe manejar dentro de su campaña para hacer que el votante, tanto del FMLN como el votante que está indeciso, pueda inclinar su balance hacia él. ¿Cuál debe ser esa idea básica? No filosófica, sino una idea concreta de lo que debe hacer Hugo Martínez. La inversión económica para todo el pueblo salvadoreño y educación con una reforma educativa. Un pueblo educado es un pueblo capaz de producir. ¿Tú le sugerirías que haga una reforma educativa? Yo le sugeriría a Hugo que, mira, este país tiene gran capacidad. Vemos gente que hablamos 4 o 5 idiomas. Y eso puede generalizarse. Nosotros necesitamos gente que hable inglés, portugués, mandarín, sueco, noruego, etcétera, para que nos convirtamos sujetos de atracción hacia este país. Hay países pequeños, impresionantes, como los países nórdicos, que su cultura es del aprendizaje, y uno dice, ¿por qué son tan desarrollados? La clave está en el alto nivel educativo que tiene toda su población, pero también está en el tema de hacer cumplir las leyes fiscales. Yo le diría a Hugo, debe Hugo de ofrecer que la evasión y la elusión fiscal desaparezca de este país a los mínimos, por lo menos tolerados. ¿Le pedirías que fortalezca la relación que ya se comenzó a entablar con China? Yo le diría, no solo con China, mire, es que hay que felicitar al presidente de la República, porque esa es una relación necesaria. Jimmy Carter lo dijo en 1979, que llegaba el momento y que eso iba a beneficiar a todos los países del mundo, porque ese monstruo asiático estaba en emergente, y ya se anuncia que pronto será la primera potencia comercial del mundo. Entonces ese es un tema a discutir con mayor tiempo, pero no hay que enfocarnos específicamente. Un país pequeño como El Salvador primero debe de construirse a sí mismo, y para construirse a sí mismo, y en eso yo creo que Hugo lo puede hacer muy bien, se debe de hacer una educación que vaya en función de este país. Y eso es decir, los que van a trabajar en el agro deben tener un alto nivel educativo, inclusive idiomas, y deben de saber de la cadena de comercialización.
para romper con todos esos abusos que se dan en nuestros países de gente que se beneficia con el trabajo de otros. Yo le diría a Hugo que enfoque ese, que mantenga lo social, que ya lo hemos venido desarrollando, sí, pero que pasemos a la otra etapa. Por ejemplo, la agroeconomía. Nosotros debemos ya de pasar a esa etapa de país con una industria agronómica que nos genere productos para el país, pero que seamos capaces de exportar hacia el mundo, como lo podemos hacer con el café y otra diversidad de productos. Salir de lo nostálgico y poner esa mano de obra. ¿Por qué te hablo del educativo? Porque si nosotros, a través de ese mensaje, logramos una población altamente capacitada educativa, primero vamos a tener mayor capacidad de discutir y todas esas mentiras que los políticos nos quieren colocar en la cabeza van a rebotar. Porque entre más estudias, menos capacidad tienen los demagogos, los mentirosos, los políticos, los corruptos, de hacer que la gente lo siga. Eso es muy importante. Y luego hay una idea fundamental que yo le quiero trasladar a Hugo en lo personal, que es la creación de centros obreros capacitados, no lo que hay ahora, que es más o menos bueno, pero generar un gran centro en el cual se genere mano de obra calificada con idiomas, pero dirigidos a lo que el país necesita en un mercado integrado, es decir, lo que el mundo necesita. Y con ese gran mercado que se va a abrir en China y que va a depender mucho de cómo nosotros lo trabajemos, tenemos una gran posibilidad. Este gran número de chinos que necesitan de insumos, lo podemos nosotros trabajar muy bien. Y capitalizar. Quiero agradecerte que hayas venido con nosotros, Leonel. Gracias, ya me dejaste un montón de temas para la siguiente conversación. Gracias, Julio, y decirte... quiero felicitar al presidente de Panamá porque le dijo el día de ayer a Estados Unidos, mire, nuestras decisiones son soberanas, por favor, somos amigos, pero déjennos que las relaciones con China le corresponden exclusivamente a Panamá. Ya me dejaste un montón de temas para la siguiente conversación. Leonel, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, gracias a TVX y gracias a los espectadores, amigos televidentes, y estamos aquí para discutir, hablar y que sigamos generando ideas, porque es importante que abramos el pensamiento y tomemos decisiones propias. Perfecto. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Esto se está poniendo interesante, como dijo Lionel Búcaro, y vamos a tener aquí las voces que siempre tienen una opinión muy buena, muy inteligente sobre el curso del país. Mañana, por supuesto, una nueva propuesta. Por hoy, pasen todos un feliz día.